Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, a Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37, versículo 1 al versículo 4. Vamos a darle lectura en una manera alternada para que usted lo tenga. Génesis 37, versículo 1 al versículo 4, hermanos. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leer alternadamente la palabra de nuestro Dios. Habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Queridos hermanos, quiero hablarles en esta tarde cuando Dios cambia tus planes, pero no tu sueño. Y cuando hablo acerca de ello, hermanos, es que Dios le dio un sueño a José y le dijo: José, esto va a suceder en tu vida. Y qué increíble que Dios le dijo a José todo lo que iba a pasar o lo que iba a suceder en la vida de José. Pero ¿sabe lo que Dios no le dio a José? Hermanos, le dio su sueño, lo que iba a hacer, pero no le dijo a José todo lo que iba a pasar durante ese trayecto. Y muchas veces, hermanos, nosotros como cristianos, Dios nos ha dicho que somos más que vencedores en Cristo. Dios nos ha dicho que vamos al cielo y que somos nuevas criaturas. Dios nos ha dicho a cada uno de nosotros, hermanos, que ya somos más que vencedores. Pero el asunto, hermanos, aunque nosotros, Dios nos dice y tenemos Apocalipsis y sabemos que hemos ganado y que estamos del lado del ganador, hermanos, muchas veces nosotros pasamos por alto las circunstancias por las cuales vamos a estar pasando. Entonces, cuando vemos esas circunstancias, muchas veces, hermanos, nos van a desanimar, nos van a tratar de alejar del plan de Dios, pero la verdad de las cosas, hermanos, es que con José Dios le mostró lo que Dios iba a hacer con José, pero algo que José iba a descubrir, hermanos, con la ayuda de Dios, era el trayecto de cada momento que iba a estar pasando en su vida. Y algo que vamos a aprender en esta tarde, hermanos, es que cómo vas a responder en los momentos difíciles de tu vida. Ya sabemos, hermanos, que vamos al cielo, ya sabemos que Dios está trabajando en una manera especial, pero cuando llegan esos problemas de dificultad a nuestras vidas, ¿cómo respondemos a cada uno de ellos? ¿Cómo vamos a actuar en cada uno de ellos? Es por eso, hermanos, que hoy estaremos viendo qué debemos hacer cuando estamos pasando, hermanos, por problemas en nuestras vidas. Muchas veces, hermanos, van a suceder circunstancias en las cuales parece que cuando llega esa circunstancia a nosotros, parecería que ya no va a haber salida, ya no habrá escapatoria, parece como si ya no fuéramos a salir adelante. Pero la verdad de las cosas es que Dios tiene un plan maravilloso. Ahorita nuestro hermano Ricardo hablaba de su cuñado Alfredo, este siervo de Dios que tiene cáncer, le están quemando sus huesos. Y dicen los doctores, no se explican por qué él no ha muerto. No se explican por qué están viendo qué medicina le pueden dar. Hermanos, sin lugar a duda, podemos comprender, podemos aprender en esta tarde que ese varón no ha partido de este mundo porque Dios tiene el control de su vida. Porque Dios tiene el control sobre la enfermedad. Que Dios tiene el control de cada circunstancia. Hermanos, podemos ver que ese hombre dice se va a morir en la raya. ¿Se fija, hermanos? Cómo su actitud muestra la gracia de Dios en su vida. Podemos ver, hermanos, un hombre que camina con Dios. Como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, vamos a aprender que Dios cambia nuestros planes, mas no nuestros sueños. Entonces, hay cosas que vienen a nuestras vidas y debemos de mantenernos firmes para no claudicar en nuestro andar diario con el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos,
Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta tarde. Padre Santo, te damos gracias porque no hay Dios fuera de ti. No hay un Dios que nos pueda escuchar y pueda atender a nuestras súplicas con amor, con gracia, Señor, con misericordia. Mi Dios, te doy gracias porque tú eres el único Dios verdadero, el único que puede hacer lo imposible posible. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por cada alma que está aquí. Te ruego, Señor, que usted tome la atención de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor, para poder estar receptivos a tu palabra en esta hora, mi Dios. Gracias, Señor, te damos por todo. Usa tu palabra una vez más. Usa mi vida como un instrumento para edificación, Señor, y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pido y todos decimos amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, en esta hora. Qué increíble lo que sucede, hermanos, con este varón llamado José. José, hermanos, pareciera que él le dijo a su familia, a sus hermanos, que todos se iban a doblar delante de él, todos iban a arrodillarse delante de él, y pareciera, hermanos, que como si Dios estuviera traicionando la vida de José, porque cuando él muestra el sueño, José lo cree y lo comparte. Pero lo curioso de todo esto, hermanos, es que José, de repente, hermanos, José se sacude su corazón, su mente, porque no concuerda la vida que está llevando y los procesos que están pasando en su vida no concuerdan con el llamado que Dios tenía para él. Qué increíble, ¿verdad? Muchos pudieran decir, Señor, pues yo creo que tu voluntad es otra porque me está yendo diferente a como yo creí que iba a ir la vida. Señor, mejor me voy a devolver, no voy a seguir adelante. Pero qué curioso que el corazón de José fue fiel a Dios en los momentos buenos de su vida y en los momentos malos de su vida. Hermano, no te desanimes, sigue adelante porque Dios no ha perdido su voluntad para tu vida. Pero el proceso puede ser doloroso, el proceso puede ser difícil para nuestras vidas, mas sin embargo Dios no cambia su voluntad. El Señor Jesucristo vino a este mundo, hermanos, para salvar las almas y muchos pudiéramos decir, ¿verdad? El Señor, ¿por qué fue a la cruz? ¿Por qué sufrió? ¿Por qué pasó por todo ese proceso? Hermanos, para enseñarnos a nosotros que sin importar los procesos que vengan a nuestras vidas, Dios sigue estando en control y Dios tiene un propósito. Y el Señor tuvo que pasar, igual que José, por un momento difícil en su vida, para que a través de esa muerte en la cruz, esa sepultura, Él iba a levantarse al tercer día de entre los muertos. Y porque Él vive, nosotros en Cristo también viviremos. Hermanos, también nosotros tenemos vida. Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros pensamos que no necesito de Dios, que la vida está bien tranquila, muchas veces, hermanos, no sé si a usted le ha tocado que está viendo su celular, está viendo la televisión, está viendo su computadora y de repente está en algo bien interesante y de repente su celular se vuelve negro y dice reiniciando. No sé si le ha tocado a usted, ha estado haciendo un trabajo o algo y se reinicia el sistema. Y muchas veces, hermanos, nosotros estamos tan contentos con la vida cristiana que estamos llevando, pero muchas veces Dios reinicia nuestros corazones, nuestras mentes, para volver a empezar de nuevo. Y ese reinicio muchas veces, ¿qué trae, hermanos? Aparentemente pérdida de tiempo, pero en realidad lo que está haciendo es más ágil el sistema de ese aparato. Cuando pasamos por procesos difíciles, Dios nos está haciendo, hermanos, más accesibles a su palabra, a su dirección, a su voluntad. Entonces, hermanos, el problema muchas veces que pasa en nuestras vidas es que Dios tiene el control de todas las cosas. Y muchas veces, hermanos, cuando Dios nos sorprende, muchas veces en un problema, a veces no vamos a saber cómo responder, ¿verdad? Puedo pensar gente que tiene trabajo y de repente no tiene trabajo. ¿Por qué? Dios está haciendo algo. No podemos decir, hermanos, que Dios se equivocó, que la gente es mala, porque si yo pienso echarle la culpa a la gente, me voy a amargar. Si yo pienso echarle la culpa a los demás, me voy a amargar. Pero Dios tiene un propósito en todo eso. Entonces, queridos hermanos, muchas veces no sabemos qué hacer y cómo responder cuando pasamos por circunstancias. Y las circunstancias, los problemas van a llegar tan rápido. Van a llegar esos problemas cuando no lo esperabas. Puedes ir a una cita con el doctor, tal vez de rutina, y te van a decir, tal vez, o me van a decir que puedo ir, hermanos, a alguna cita, tal vez por otro problema, y pueden decirme que tengo cáncer de próstata. Pueden decirme que tengo otro problema cuando no lo esperaba y tenía tantos planes en la iglesia. Hermanos, los problemas llegan de repente a nuestras vidas sin darnos cuenta. Pero tienes que seguir confiando en el plan y la voluntad de Dios en tu vida.
Dios no es malo, Él no cambia. Cada cosa que Él lo hace es para nuestro propio bien. A veces no lo entendemos, pero necesitamos ser fieles como José en nuestras vidas. Queridos hermanos, tal vez nunca pensaste estar allí en ese problema. Nunca pensamos que un familiar nuestro llegara a estar en ese lugar. Y muchas veces nos invade ese sentimiento, hermanos, en el cual pensamos que nunca el dolor va a llegar a nuestras familias. Muchas veces nos dan un resultado médico malo y nunca lo esperábamos. Pensábamos que tal vez le puede llegar a alguien más, excepto a nosotros. Tal vez llegas a casa y tu cónyuge te ha dicho, me voy de la casa. Tal vez nuestra familia nos pone un recado y recibimos noticias y aparentemente todo estaba bien hasta que llegamos a casa. Nos damos cuenta que nuestro hogar y nuestra vida se vuelve un tornado. Entonces, hermanos, en otras palabras, no hay un problema anticipado para cada uno de nosotros. Problemas van a llegar de diferentes maneras. Pero el problema, hermanos, muchas veces está tan grande en nosotros que pensamos y perdemos el ánimo de continuar y sucede, hermanos, cada día podemos darnos una noticia que no es la mejor. En 24 horas, hermanos, nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar puede estar de cabeza. Y en ese momento, hermanos, muchas veces somos forzados por las circunstancias a detener nuestra vida y detenernos en la voluntad de Dios. Tarde que temprano, queridos hermanos, vamos a llegar a un alto donde vamos a tener que detenernos. Y la verdad de las cosas es que no te detengas. Tal vez la circunstancia va a detenernos, pero no te detengas, siga haciendo lo que es correcto delante de Dios. No cambies tu vida, no cambies tus convicciones. Entonces, hermanos, pensamos a veces, hermanos, nunca imaginamos que va a haber problemas. Y es por eso, hermanos, que si ya sabes lo que tienes que hacer en tu vida, sigue haciendo lo que ya sabes que tienes que hacer. Por lo tanto, hermanos, no sé de qué manera va a venir el problema a tu vida y tengo semanas, hermanos, enseñando acerca de estos problemas, pero quiero decirte, hermanos, que Dios está en su trono y Dios está viendo nuestras vidas. Y Él, yo creo, igual que los héroes de la fe, nos están gritando, échale ganas, sigue caminando por fe, no te desanimes, sigue poniendo tus ojos en Jesús, síguete quitando de las cosas que te están trayendo peso a tu vida, sigue adelante, cualquiera que sea la razón, hermanos, para detenerte en medio de las pruebas que estás enfrentando, sigue haciendo lo que es correcto delante de Dios. Hermanos, la mayor parte muchas veces de nosotros no seguimos adelante y nos paramos cuando Dios en realidad tiene un plan para nosotros. ¿Qué hubiera pasado si el Señor Jesús se hubiera quedado en el huerto de Getsemaní y Él solamente se hubiera quedado en ese huerto? ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si le hubiera dicho, Pedro, arráncale, ahora sí, vuélvele a tirar otro espadazo y córtale el cuello, ahora sí, Pedro, le vas a atinar? Hermanos, ¿qué hubiera pasado si José se hubiera parado de la dificultad que estaba pasando? Ahora, Dios es mentiroso para parar el sueño que Dios le había dado a José. Dios no es mentiroso, hermanos. Dios le había dicho algo y Dios no cambia. Pero va a haber circunstancias que estaban forjando el carácter y la vida de José. José tenía que continuar y seguir adelante. Todo, hermanos, todo esto tuvo que enfrentar José en su propia vida, hermanos. Pero José no se salió del plan y la voluntad de Dios en su vida por las circunstancias que estaban pasando. José, hermanos, creció en un hogar disfuncional. Hermanos, José creció, hermanos, en una manera bien tremenda. Nos dice Génesis, todo el libro de Génesis nos habla acerca de 8 personajes de suma importancia y uno de ellos, hermanos, fue el padre de la fe llamado Abraham. Se menciona, hermanos, 14 capítulos de cada uno de ellos, pero en realidad 25% más, hermanos, aunque Abraham se habla 14 capítulos y de José otros 14 capítulos, 25% más es más largo, hermanos, acerca de la vida de José, acerca de José. Y es obvio, hermanos, que el Espíritu Santo registró 25% más de la vida de José porque Dios no quiere que perdamos el mensaje que tenía en la vida de José, en los procesos que José estaba teniendo. Y como Dios, hermanos, alargó 25% más que la vida de Abraham, es porque tú y yo, hermanos, vamos a pasar por problemas, pero no te debes de desanimar. Tienes que seguir confiando en tu Dios.
Hermanos, tenemos que continuar y seguir adelante. José experimentó lo que dice Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, la verdad de las cosas es que cosas pequeñas que estaban pasando en la vida de José, Dios usó esas cosas pequeñas, hermanos, que parecían insignificantes, pero Dios estaba ordenando cada de esas circunstancias que estaba pasando en su vida José. Dios las estaba ordenando de tal manera que José fuera elevado a una posición a través de las cuales, hermanos, miles de personas serían salvas del hambre. Entonces, hermanos, no sabes muchas veces por las circunstancias que estás pasando en tu vida y no sabes cómo Dios va a usar tu vida para las personas que tal vez van a estar padeciendo más adelante. Hermanos, muchas veces pudiéramos quejarnos, pero no debemos de quejarnos. José no tenía Romanos 8:28 y él fue fiel a su Dios. Tú y yo ya tenemos la historia de José y tenemos Romanos 8:28. No te desanimes, sigue adelante. Cuando suceden cosas, hermanos, en nuestras vidas, rara vez nos damos cuenta de que se están creando en serie de efectos cuyas ramificaciones no completas no podemos ver en nuestras vidas, pero hay tanto, hermanos, tantas cosas, a tantas ramitas que están saliendo y no sabemos cómo Dios está creando su plan perfecto. Dios está obrando y cuando menos nos demos cuenta, hermanos, Dios va a mostrar lo que Él prometió que iba a hacer en nuestras vidas. Y vemos que José no se echó para abajo. Vemos que la familia de José era muy disfuncional. ¿Por qué decimos que la familia de José era disfuncional? Hermanos, la familia de José era tan increíble que si Televisa o TV Azteca, hermanos, hiciera una novela de ellos, yo creo que se quedarían cortos la gente viendo ese tipo de novelas. Si hicieran una historia acerca de la vida de José, una telenovela, nadie lo creía. Hermanos, José tenía 3 madrastras, 10 hermanastros, un hermano y una hermanastra, una hermanastra, hermanos, todos viviendo en la misma casa. Fíjese, qué caos. Hermano, vivir con gente que ni siquiera son tus hermanos, donde hay celos, donde hay problemas, donde hay diferentes tipos de madrastras, donde su padre Jacob, aunque era un hombre piadoso, abrazó la poligamia, hermanos, que era común en esa época, y lo que hizo, hermanos, Jacob abrió la puerta a los celos, la inseguridad y el conflicto casi constante, hermanos, que había entre sus esposas y sus propios hijos. Jacob también, hermanos, fue un padre pasivo. Su falta de participación, hermanos, en el hogar provocó dolor y confusión increíble dentro de su familia, y aún así José seguía adelante. Los hermanos de José, hermanos, se turnaron para ser crueles con José. Hermanos, le hicieron a José la vida de cuadritos. Y yo creo, hermanos, que verdad, si pudiéramos ver la vida de José, yo creo que si, como dije ahorita, Televisa, TV Azteca, tal vez, hermanos, si José hubiera sucedido en esta época, tal vez Laura Bozzo lo hubiera tenido en su programa. ¿Y cómo le hiciste, verdad? Vamos a comprarle un carrito sandwichero, ¿verdad? Yo no sé si cuántos vieron a Laura Bozzo, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas, hermanos, es que José estaba viviendo una vida muy difícil. En medio de todo, hermanos, Dios le da un sueño a José, un sueño muy optimista acerca del futuro, de lo que iba a pasar con él. Y quiero que veamos, por favor, Génesis capítulo 37, versículo 5, lo siguiente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Se fija, hermanos, que José tenía un sueño. Según José, hermanos, ya todo estaba en orden, tengo un sueño y se va a llevar a cabo. José va y lo cuenta a sus hermanos. Es como cuando yo les digo, hermanos, vamos a comprar unas hectáreas y se va a llenar este lugar, y usted puede decir, pastor, usted está loco. Hermanos, un día vamos a tener una casa hogar, pastor, está loco, están matando a todos los de la casa hogar, a todos los centros de rehabilitación. Pastor, usted está loco. Bueno, hermanos, yo tengo mi propio sueño en el futuro. Pero en corto plazo me está yendo como en feria. Pareciera que debo de tirar la toalla, pareciera que debo de acomodarme a cómo van las cosas. Cristiano no se debe de acomodar a las circunstancias, nos debemos de acomodar a la voluntad de nuestro Dios. Debemos de acomodarnos a Él. José ya tenía, tal vez, hermanos, ¿verdad? Ya he hecho todo, pero va y lo cuenta a sus hermanos. Él tenía optimismo, su sueño no les cayó bien a los demás.
tenía un sueño, tenía una visión, y lo que José no sabía es que iban a pasar 22 años entre su sueño y la realización de ese sueño. Y eso es algo, hermanos, que a mí me llena de gozo, porque no sé cuántos años van a pasar, pero yo sé que algo va a pasar más grande de lo que Dios está haciendo en este momento. Hermano, no sé cuántos años van a pasar para que Dios, ¿verdad? Te saque adelante, que Dios te levante. No sé cuánto, pero pasaron 22 años en la vida de José. Y José fue fiel 22 años. Era de 17 años más 22 años. ¿Cuánto es, hermanos? ¿Cómo es la vida de un joven de 17 años? ¿Tiene anhelos? ¿Tiene sueños? ¿Sí o no? 17 años, hermanos, una mente inmadura, si pudiéramos decirlo así. Pero ya un hombre de 39, ya cuarentón, ya los pensamientos ya cambian. ¿Sí o no? Y aún así José, cuando era joven, fue fiel a su Dios. Cuando pasó el tiempo, fue fiel a su Dios. Así que, hermanos, ahorita orábamos por algunas peticiones. Sigue orando a tu Dios, sigue confiando en las promesas de Dios. No pierdas la visión de lo que Dios nos da en su palabra, hermanos, porque tal vez van a pasar algunos años o tal vez vamos a vivir la vida que tenemos que vivir y no vamos a ver tal vez el sueño cumplido de nosotros o nuestras oraciones contestadas hasta el día de nuestro propio funeral. No sabemos, no sabemos. Hermanos, lo que José no sabía es que iban a pasar esos 22 años entre su sueño y la realización de ese sueño. La historia de José, hermanos, inicia con un sueño que rápidamente se transformó en una pesadilla. Por este sueño los hermanos de José ahora quieren matarlo, pero no lo hacen, hermanos, así que deciden tirarlo en una cisterna y luego lo venden como esclavo, dice Génesis 37, versículo 23 al 24. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Dios decidió, hermanos, ayudar a José a seguir adelante. ¿Qué debemos de hacer, hermanos, cuando la vida de nosotros se va el sueño que tenemos y se convierte en una pesadilla? Ahora, ¿verdad? Llegué del viaje muy contento, ¿verdad? Y yo dije, todo está en orden en mi casa. Y llego, ¿verdad? Y Esteban en el pie izquierdo trae una bola morado, verde, azul. Y lo veo y me quedo impactado. Yo digo, está quebrado este muchacho, le van a cortar el pie, ¿qué va a pasar? Y me quedo tan frustrado en mi vida que al ver, hermanos, cuando llegas a tu casa, a veces el hogar cambia totalmente. Y uno pudiera pensar, hermanos, pues, ¿qué va a suceder con mi vida? Y yo pudiera decir, pastor, Señor, pues estoy predicando y no tienes cuidado de mi familia. Señor, estoy siéndote fiel y no tienes cuidado de mi familia. Es por eso, hermanos, que quiero que apuntemos el primer punto. Decide responder, no reaccionar cuando estás en medio de los problemas. Lo más difícil es decidir qué vas a hacer una vez que Dios decide llevarte fuera de tu propia voluntad y te pone en realidad, en marcha su propósito y su voluntad en tu vida. ¿Qué vas a hacer? Hermanos, lo que vemos en la vida de José es que él respondió a cada cosa que podría haber mandado o que lo hubiera mandado a un mundo de amargura. Tal vez, Señor, pues me diste un sueño. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no trabajas? ¿Por qué no obras? Señor, mira, estoy pasando por necesidades. Mira mi familia, cómo está. No puedo seguir adelante, hermanos. Dios tiene un problema, un propósito. Aún en el horno de fuego, Dios tiene un propósito. Aún, hermanos, donde estás en medio de las fieras, Dios tiene un propósito en tu vida. Sigue adelante confiando en tu Dios. Hermanos, nunca vemos que José se amargó. Nunca vemos a un José enojado con Dios o enojado en cómo su vida está yendo. Una de las razones de por qué José, queridos hermanos, terminó donde terminó fue por la forma en que se comportó durante 22 años de aflicción, donde Dios estuvo mostrándole su gracia a cada momento en el cual él se encontraba. Y existe, hermanos, una diferencia entre reaccionar en los momentos difíciles y responder. Y estoy realmente convencido, hermanos, de que gran parte de nuestro problema es muchas veces en cómo reaccionamos a nuestros propios problemas. Cuando alguien reacciona en sus problemas, en sus emociones, hermanos, no está confiando realmente en Dios, porque Dios está viendo desde los cielos y está diciendo solamente sigue adelante, solamente esfuérzate, sigue caminando.
Hermanos, algunas personas, este, esta- eh, algunas personas, hermanos, reaccionamos a nuestros problemas, a nuestras dificultades. Hermanos, cuando digo eso, muchas veces vamos en el bulevar, se nos atraviesa una persona y le gritamos, saca la lengua, ¿verdad? ¿Eres un animal o qué? ¿No piensas? ¿Qué hacemos, hermanos? Reaccionamos y no respondemos correctamente. Eso muestra que hay un problema y que no sabemos cómo responder adecuadamente a ese problema. Queridos hermanos, algunos han sido reactivos toda su vida, siempre reaccionan, tienen una vida reactiva y no saben nada más que esta forma. Solamente jalan el gatillo, hermanos, cada vez que hay una reacción por el problema que están pasando. Y esto se ve, hermanos, en la rapidez de sus respuestas. Rápido, ¿verdad? Saben algo y rápido tiene una rapidez para reaccionar, para dar una opinión, para hacer valer su propia voz. Es muy fácil reaccionar en lugar de autodisciplinarse para poder responder conforme a la palabra de Dios. Sabe que muchos de los que estamos aquí, hermanos, somos muy reaccionamos mucho porque somos muy emocionales y no somos bíblicos para responder conforme a la palabra de Dios en medio de nuestros propios procesos. Y sabe una cosa, quedamos mal muchas veces delante de Dios y delante de los hombres porque perdemos nuestro testimonio por la manera en que reaccionamos. Por eso, hermanos, ¿cómo respondió? ¿Cómo José lo hizo correctamente? Queridos hermanos, nada le gustaría más al diablo el que pudiéramos quedarnos en nuestras propias emociones y reacciones, porque en nuestras reacciones es donde el enemigo nos distrae y nos mantiene envueltos en nuestro propio caos. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora que Él me va a ayudar? Ni el Chavo del Ocho te va a ayudar, hermanos. Solamente el Señor Jesús nos puede ayudar en nuestras dificultades. Queridos hermanos, reaccionar es responder sin pensar. ¿Qué es reaccionar, hermanos? Responder sin pensar, eso es reaccionar, responder sin pensar. Eso significa ser impulsivo, inmediato. ¿Por qué? Porque vivimos en puras emociones. Nuestras reacciones suelen, hermanos, estar impulsadas por nuestros miedos. Entonces, hermanos, responder es algo que se hace en control propio. Quiero que veamos una persona que responde, hermanos, una persona que responde correctamente es que tiene control propio. El Espíritu Santo está trabajando en su vida. Pero una persona, hermanos, que es reactiva, una persona que reacciona, hermanos, nos dice la Biblia, quiero que vean cómo se ve una persona, hermanos, que reacciona. Dice Proverbios 29:11 lo siguiente: el necio, fíjese, hermanos, el necio da rienda suelta ¿a qué? A toda su ira. ¿Qué hace el necio, hermanos? Da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin Cuando nosotros actuamos, hermanos, en reacción, nos vemos como el necio que damos rienda suelta a toda nuestra ira. Dice, mas el sabio al fin la sosiega. Responder, hermanos, ahora reaccionar se ve así, ¿verdad? Como un necio, que soltamos toda nuestra ira, decimos lo que pensamos, reaccionamos. Pero responder se ve así, dice Santiago 1:26, Santiago 1:26. ¿Cómo se ve una persona que responde correctamente? Si alguno se cree religioso entre vosotros, fíjese bien, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es ¿qué? Vana. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Reaccionamos en los momentos difíciles o respondemos correctamente? Si vemos cómo la Biblia, hermanos, habla de una persona que reacciona y una persona que responde correctamente. ¿Cómo respondió José? ¿Correctamente? Hello. Sí, ¿verdad? José respondió correctamente, no reaccionó, sino respondió correctamente. ¿Cómo estás respondiendo cuando estás pasando por necesidades? ¿Te jalas los cabellos? ¿Le echas la culpa a todo el mundo? Y muchas veces el problema, dijo un pastor, soy yo. Entonces, hermanos, por eso la Biblia dice en Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Sabe por qué, hermanos? Una persona que reacciona no le va bien en su vida. ¿Por qué? Porque ya tiene un problema por el cual ya tiene un problema por el cual anda viviendo en emociones,
Y cuando sucede otra circunstancia, responde incorrectamente o reacciona, incorrectamente a esa situación. Y ahora, hermanos, el problema crece. Por ejemplo, un hombre, un esposo, una esposa, un joven que trae problemas en el trabajo, en la familia, o que viene de la escuela, ya trae un problema tal vez de calificaciones, un problema emocional. Y cuando llega a casa, le preguntan algo y responde incorrectamente. Y le dice, ¿cómo eres grosero? Le dice el papá o la mamá, ¿por qué respondes de esa manera? ¿Verdad? Ya no solamente trae el problema principal, ahora por su reacción trae otro problema. Y luego ese problema le trae otro problema porque ahora ya no sabe cómo arreglar el problema con las personas con las que está alrededor. Entonces, hermanos, cuando una persona responde correctamente a las circunstancias difíciles, puede minimizar el problema. Amén. ¿Nunca ha visto, hermanos, a dos pitbull peleándose? Hello. ¿Nunca ha visto a dos creyentes peleándose unos con otros? Porque no saben cómo responder al problema. No saben cómo responder al problema. Entonces no debemos de reaccionar, debemos de responder. Y dice la Biblia en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir ¿qué? El furor. Y eso nos trae una bola de complicaciones de salud en nuestras propias vidas. La habilidad de responder adecuadamente, hermanos, a las circunstancias de nuestras vidas es ejercer control propio y ser controlados con el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. La nación de Israel, queridos hermanos, enfrentó un problema y Dios quería que ellos conquistaran la tierra prometida, pero ellos vieron gigantes y reaccionaron a sus problemas. Si podemos ver en nuestra pantalla Números 14, versículo 1 al 3, por favor, nos dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró toda aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en esta tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ahora Israel, hermano, tiene tres problemas. Vieron el problema de los gigantes, el disgusto de Dios por su falta de fe y rebelión en contra de Dios. Y ahora tienen que pasar 40 años en el desierto por esta actitud que estaban teniendo con el Señor en sus vidas. Muchas veces, hermanos, el problema por el cual sufrimos no tiene nada que ver con el problema que creemos o que creamos, mejor dicho, cuando reaccionamos al problema original. Hermanos, hay muchos problemas que vienen como al pueblo de Israel, ¿verdad? Primero los gigantes y luego Dios se disgustó con ellos y ahora 40 años en el desierto. ¿Qué podemos hacer, hermanos, cuando estamos en dificultades, en ansiedades, en problemas? ¿Qué podemos hacer? Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, podemos echar nuestras cargas, nuestras necesidades delante de Dios. Le podemos llevar al Señor esa carga, esa necesidad y decirle, Señor, aquí está, mira, yo no la puedo, Señor, está pesada para mí, Señor, aquí está. Y la Biblia nos invita a echar nuestras ansiedades, nuestras cargas, nuestros miedos, nuestras dificultades en las manos de Dios. Echar esa carga delante de Dios. Qué increíble, hermanos, que a pesar de que José fue echado a una cisterna, José, hermanos, no se envolvió en ira ni en amargura en contra de sus hermanos, sino que siguió hacia adelante. Es por eso, hermanos, que es muy importante que decida responder, no reaccionar en medio de los problemas, porque con el primero que se va a agarrar en su casa cuando usted tiene problemas es con su esposa o con su esposo o con sus hijos. Son los con los que vamos a pelear y luego cuando viene a la iglesia nos vamos a agarrar los unos a los otros. Vamos a andar bien majados todos juntos. Hello. ¿Sí sabe la palabra majar? Morder, pues. Hermanos, cuando estemos pasando por problemas difíciles, recuerde responder bíblicamente y no reaccionar. Número 2, cuando esté pasando por problemas, recuerde las promesas de Dios. Hermanos, para José, hermanos, era recordar su sueño. Es muy fácil para nosotros perder nuestros sueños en momentos de dificultad. Otro día me decía un hermano pastor, ¿por qué no se ha ido de la iglesia? Porque recuerdo mis sueños todos los días.
Pastor, ¿por qué no se ha ido de la iglesia? Porque recuerdo mi sueño todos los días. Por eso no me doy por vencido. No te des por vencido, querido hermano. Sigue adelante. Hermano, recuerda las promesas de Dios. Dios promete estar con nosotros, hermanos, en nuestras vidas. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Yo creo que aquellos hebreos que estaban en el horno de fuego, al escuchar este versículo, pudieran decir, ¡amén! Hermanos, esto hace toda la diferencia. Hermanos, Dios promete estar contigo y conmigo. Hermanos, qué increíble lo que el Señor está diciendo. ¿Realmente crees que Dios es bueno, hermanos? ¿Crees que Dios es soberano? ¿Crees que Dios es un Dios amoroso? Y que su plan para nuestras vidas es mejor que el nuestro. Amén, hermanos. Hermanos, podemos imaginar que Dios nos ama tanto que Él, hermanos, tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Queridos hermanos, Dios siempre estaba con José animándolo y José siempre recordaba su sueño. Hermanos, podemos aceptar el hecho de que muchas veces en nuestras vidas parece que todo se está acabando, pero la verdad de las cosas, queridos hermanos, es que Dios promete estar en cada circunstancia con nosotros. Ahora, hermanos, recuerda las promesas de Dios cuando estás pasando por un problema, recuerda que Dios está con nosotros. Y número 2, hermanos, recuerda que Dios te conoce antes de que nacieras. Hermano, el problema que estás pasando, piensas que a Dios se le pasó de las manos. Piensas que el problema que estoy pasando, a Dios se le pasó de las manos. Él ya lo conoce. Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Dios nos conoce antes de nacer, dice Jeremías 1, del 4 al 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. La palabra de Dios, queridos hermanos, básicamente dice Jeremías, tu vida fue escrita por mí antes de que salieras del útero. Ya había escrito tu vida. Antes que te formase, te conocí. Jeremías, conocí tu personalidad, tus habilidades, tus dones. Te diseñé a medida de que pudieras ser usado por mí. Y luego te ordené, te di por profeta a las naciones. Decidí llamarte al ministerio Jeremías como un profeta. Hermanos, no estaba en los planes de Jeremías, queridos hermanos, ser profeta. Casi podemos escuchar a Jeremías decir, Dios, ¿no tienes a otro hombre? Creo que yo soy el hombre incorrecto para que pueda hacer tu obra, tu voluntad. Hay otros mejores que yo. Hermanos, estos eventos tal vez alejaron sus pensamientos de Jeremías completamente y de su plan. Pero Jeremías jamás fue el mismo. Nunca volvió a su propia vida. Hermanos, el llamado de Dios fue algo tremendo para la vida de Jeremías. Era un llamado de sufrimiento, era un llamado a ser rechazado, a ser tormentado en ocasiones y en enfrentar más pruebas de las que podría tal vez él aguantar en su vida, pero Dios prometió estar con él. Dios prometió a Jeremías protegerlo, usarlo, y Dios prometió, hermanos, permitirle atravesar todo eso porque Dios le ayudaba. Queridos hermanos, ¿habrá algún Jeremías aquí que necesita recordar que Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre? Y que nada de lo que sucede en nuestras vidas ha pasado por ocasión. Quiero que veamos, número 3, hermanos, responde con fe a los cambios de tu vida. Tienes que decidir con convicción hacer las siguientes 3 cosas. Cuando estás pasando por momentos de tu vida, como José, ¿qué hizo José, hermanos? Se le presentó una mujer. José tenía que amar más a Dios que la tentación que él estaba pasando. Es importante decirle a Dios que lo amas, aunque las cosas no salen como estamos pensando que van a salir. Dios debe de ser, hermanos, nuestra posesión más valiosa en la vida. Dile en voz alta, Señor, tuyo soy, como dice el himno, ¿verdad? Haz lo que quieras conmigo. No sé lo que pasa, tengo miedo. Tal vez mi fe está tambaleando. Tal vez esto que estoy pasando me duele. Pero, Señor, te amo y creo que tú sabes lo que estás haciendo, Señor. Ayúdame a seguir adelante.
Segunda Tesalonicenses 3:5 dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Responde con fe a los cambios de tu vida, hermanos, amando a Dios. Hermanos, responde con fe a los cambios de tu vida, confiando en Dios. Con cada prueba, hermanos, que enfrentas en tu vida, yo creo que te vas a ir haciendo esta pregunta. ¿Podré confiar en Dios una vez más? Claro que puedes confiar en Dios, hermanos. Él nunca nos ha dejado abandonados. Hermanos, podemos confiar en Dios que tal vez Él permitió ciertas cosas, pero Él tiene el control de todas las cosas. Alguien dijo lo siguiente, la oración es la expresión más tangible de confianza en Dios. Voy a leer algo que escribió Charles Spurgeon y dijo lo siguiente él, no siempre podemos rastrear la mano de Dios, pero siempre podemos confiar en el corazón de Dios para con nosotros. Hermanos, el Salmo 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Fíjese, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscan. Gloria a Dios, hermanos, que podemos ir en oración y Dios nos ayuda. Dice el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén, hermanos. De todas ellas le librará Jehová. Responde con fe a los cambios cuando vienen problemas a tu vida, amando a Dios, confiando en Dios. Y cuando pases por cambios en tu vida, sigue viviendo para Dios. Dije, pastor, estás aquí, ¿cuántas almas son salvas, pastor? Me dijo el pastor Patricio, apenas articulando su voz, me dijo, pastor, van 2 personas salvas, estas de aquí de enfrente, me dijo. Oh, pastor, le digo, qué tremendo, apenas si puede hablar ese varón y 2 personas ya son salvas. Qué increíble, hermanos. Viviendo para Dios en los momentos buenos y en los momentos malos de la vida, viviendo para Dios. Hermano Alfredo, en los momentos buenos y en los momentos malos, viviendo para Dios. Sirviendo a Dios. Cada problema que enfrentamos tiene un propósito. Y los problemas, hermanos, nos han convertido en lo que somos. Cristianos sensibles o cristianos que realmente reconocemos que Dios está trabajando detrás del telón. Entonces, hermanos, cada cosa que nos pasa en la vida nos va mejorando. Entonces, hermanos, los problemas que vienen a nosotros nos obligan a pasar al siguiente nivel para desarrollarnos espiritualmente, personalmente y para continuar, hermanos, hacia lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, el problema es, hermanos, que es cuando cada prueba nos debilita y no nos fortalece para seguir adelante. Y cuando ese problema, hermanos, nos debilita, nos sentimos perdidos, nos sentimos sin dirección y en esos momentos muchos deciden rendirse por sus emociones y dejan de vivir para Dios. Ahora surge la pregunta, ¿cómo escucho su voz? ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? En Marcos 4:23 dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, ¿qué debemos de oír? Hay que poner atentos, hermanos. Voy a oír la voz de Dios en mi vida, la voluntad de Dios, la palabra de Dios en mi vida, o voy a oír, hermanos, cosas que el enemigo va a usar para traerme abajo en mi propia vida. ¿Sabe usted, querido hermanos, que para cada sonido divino, Satanás tiene un contrasonido engañoso diseñado para destruirte? Escuche bien, para cada sonido divino, Satanás tiene un contrasonido engañoso diseñado para destruirnos. A un bebé le encanta agitar el sonajero de plástico en su pequeñita mano y hacerle ch, ch, ch. Sin embargo, el sonido de ese sonajero, hermanos, es inofensivo. Pero cuando escuchamos, hermanos, un sonido como ese sonajero de una víbora de cascabel, ese sonido es idéntico el sonajero a una víbora de cascabel. Y cuando vemos eso, hermanos, podemos ver que la víbora de cascabel puede tener un sonido similar, pero simplemente ese sonido de la cascabel nos muestra, hermanos, que ese animal es venenoso, está listo para atacar. El sonajero trae alegría, mientras que el sonido de la serpiente trae muerte segura para cada persona que escucha la voz de la serpiente. Ahora hago la pregunta, cuando vienen los problemas a tu vida, hermanos, ¿corres al sonajero que te trae alegría, a la voz de Dios? ¿O corres a un sonido similar, que es el de la cascabel? Y dices, hay un sonajero tirado. No, hermano, si andas en el monte es una cascabel que quiere destruir tu vida. Uno trae alegría, el otro trae muerte.
Cada vez que estamos en pruebas, habrá sonidos para cautivar nuestra atención. Habrá el sonido del Espíritu Santo trayendo a memoria la palabra de Dios, o estará el sonido de la carne o los demonios. Ya no sigas adelante, échate para atrás. No hay por qué seguir confiando en Dios. Entonces es importante que nosotros decidamos obedecer a Dios conforme a la Biblia, no conforme a nuestras emociones. ¿Cuántos amenes puede haber? Hermanos, durante las pruebas no es buena idea ser guiado por tus emociones. Es importante ser guiado por la palabra de Dios. Juan 14:15 dijo el Señor Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, para vivir para Dios necesitamos fe. Fe para continuar. Aunque nuestro mundo parece que se viene encima, la palabra de Dios produce fe, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, hace que aumente nuestra fe. Es por eso, hermanos, cuando pasas por momentos difíciles, tenemos que hacer como José, recordar la palabra de Dios en nuestras vidas, sin importar las circunstancias, sin importar haya recurso, haya enfermedad, sigue confiando en tu Dios. Sigue confiando en tu Dios. Alguien en esta semana me dijo que una persona iba a cantar en el coro. Esa persona iba a cantar en el coro y no estuvo para cantar en el coro terrenal. Y ese fin de semana estuvo para cantar en el coro celestial. Tal vez la familia pudo verse amargado, pero la verdad de las cosas, hermanos, es que la persona que fue a la gloria con Cristo, él está más gozoso que muchos de los que estamos aquí en esta tarde. Hermanos, a veces una prueba, una dificultad no es un buen sabor de boca, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. 22 años sufriendo el mismo mal, 22 años pasando por dificultad José. Y dice la Biblia que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba aunque le estaba yendo de la patada. Y simplemente él tuvo que batallar, él tuvo que sufrir para que miles de personas pudieran tener alimento, incluyendo los hermanos que lo habían traicionado. No te quejes, no nos quejemos de las circunstancias y problemas que vienen, hermanos. No te quejes, dale gracias a Dios porque Él es bueno. Y sigue el plan perfecto de Dios en tu vida. Dale gracias a Dios, por eso dice la Biblia, dad gracias a Dios en todo porque esa es su voluntad. Antes de llegar al final, va a haber un camino de espinas antes de llegar al jardín de rosas. Va a haber un camino de espinas. Va a haber un calvario tal vez. Hay que cargar una cruz, pero vale la pena hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Sigue adelante, hermanos, no te detengas. Sé fiel al Señor hasta la muerte. Sigue adelante. Cumple la voluntad de Dios en tu vida. Y recuerda los puntos que mencionamos. Decide actuar, no reaccionar. Decide responder bíblicamente y no reaccionar. Porque los problemas se hacen más grandes. Ahorita contesto, hermanos, no se preocupen, amén. Ahorita contesto unos minutos más. Les voy a invitar, queridos hermanos, que se pongan de pie en esta tarde, puestos de pie. Nadie viendo, por favor. Queridos hermanos, es un tiempo para hablar con Dios y decirle, Señor, aquí está mi vida. Esta semana van a estar yendo mi esposa, mi hija, van a estar visitando al doctor, al especialista. Tal vez esta semana voy a estarle visitando también yo. Y yo no sé qué noticias pueda tener ese doctor para mi hija, para mi esposo o para mí. Y sea lo que sea esa noticia, tengo que decir, Señor, tú sabes lo que haces. Tú eres bueno. Señor, y puedo encontrar refugio en tu palabra. Queridos hermanos, no sabemos lo que va a suceder al terminarse este culto cuando salgas por esa puerta. Decide responder bíblicamente y no reacciones. Recuerda que Dios está obrando detrás de cada circunstancia, de cada situación. Aún, hermanos, cuando por nuestra propia rebeldía tomamos decisiones equivocadas, aún ahí Dios muestra su gracia y su poder porque Él es misericordioso. ¿Por qué no vienes, hermanos, en esta noche y le dices, Señor, ayúdame, yo te necesito? Mientras la música toca, ¿por qué no le vienes y le dices, Señor, ayúdame? Señor, tú sabes que a veces he vivido en mi carne,
A veces he escuchado sonidos pensando y confundiendo tu voz en mi vida. Señor, tú sabes lo que estás haciendo. Nada ha pasado desapercibido delante de ti, Señor. Quiero decirte, Señor, en esta noche que yo te amo más que mi propia vida. Señor, yo te amo más que las cosas que tengo alrededor de mí. No esperes, querido hermano, a que algo suceda fuertemente en tu vida para que te humilles delante de Dios. No esperes a pensar que eres demasiado fuerte y cuando lleguen los vientos te tumben rápidamente. Caiga tu casa, caiga tu fuerza, caigan tus fuerzas. Hoy en día, queridos hermanos, están las balas perdidas, las noticias. Hoy en día, hermanos, están los accidentes. Hoy en día están las malas noticias. Que ese problema, esa enfermedad llamada cáncer, se está mostrando de diferentes maneras. Solamente tu Dios, que actúa en una manera sobrenatural y divinamente, nos puede ayudar y puede ayudar a cada persona que está batallando. Hermano, usted tal vez está batallando en algún área en la cual otros estamos batallando de diferente manera. Sea cualquier área que usted y yo batallemos, tenemos un refugio celestial. Tenemos un refugio eterno. Tenemos un refugio lleno de gracia y lleno de amor. Tenemos, hermanos, un Dios que está interesado en nuestras vidas. Ahorita leíamos lo que Pedro decía: echa tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El Señor sí tiene cuidado de nosotros. Ven y descansa en los dulces brazos de Jesús. Habla con Él. Humilla tu vida delante de Él. Derrama tus lágrimas delante de Él. Él nos conoce, hermanos. Él ya sabe lo que iba a suceder con nuestras vidas antes de que viniéramos a este mundo. Dice: te conocí, te amé, te aparté. Yo no sé cuál sea tu carga, hermano, pero ven delante de tu Señor. Vamos a escuchar 2 estrofas. La invitación está abierta. Padre Celestial, venimos, Señor, delante de tu presencia, reconociendo, mi Dios, que no hay nada imposible para ti. Ayúdanos, Señor, a ser creyentes, que respondamos correctamente conforme a tu palabra, reconociendo, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. Ayuda, Señor, a que estas situaciones no amarguen ni distraigan nuestra vida de fe, sino al contrario, Señor, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Señor, tenemos el mejor ejemplo supremo, que eres tú al ir a la cruz. Señor, el ejemplo de José, un hombre fiel, un hombre dispuesto, Señor, a seguir adelante, sin importar las inclemencias del mundo. Aún, Señor, su propia familia dándole la espalda. Aún, Señor, las personas de alrededor dándole la espalda. Pero tú estabas con José ayudándole en cada circunstancia, en cada necesidad. Señor, mi alma te necesita, mi familia te necesita, nuestra iglesia te necesita, tu pueblo. Estamos necesitados de ti. Señor, necesitamos tu paz. Necesitamos, Señor, tu gracia. Necesitamos, Señor, tus promesas vivas en cada uno de nosotros. Señor, te rogamos por tu poder y tu gracia, Señor. Por favor, Padre Santo, en el nombre de Jesús te pido que nos ayudes a seguir confiando cada vez más y más en ti. Has escuchado, Señor, las peticiones de esta noche. Las ponemos en tus manos porque solo tú nos puedes ayudar. Señor, venimos delante de tu presencia reconociendo que otra fuente fuera de ti no hay. Otro Dios fuera de ti no tenemos. Señor, otro Dios este mundo no tiene. Tú eres la solución a nuestros problemas. Tú eres, Señor, el refugio de nuestras almas. Tú eres, Señor, quien nos da lo que necesitamos. Señor, y necesitamos un corazón conforme al tuyo. Un corazón como tenía José. Un corazón, Señor, como el tuyo al ir a la cruz. Sin importar el dolor, el quebrantamiento.
Señor, fuiste allí por amor. Señor, ayúdanos a tener un corazón para ti. Tal vez hay alguien en esta tarde que diga, pastor, la verdad de las cosas es que yo no tengo la seguridad de ir al cielo si muriera en este momento. Querido amigo, querida amiga, tarde o temprano la muerte va a llegar a tu vida. Y si no tienes a Jesús, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? La Biblia menciona que hay un cielo y menciona que hay un infierno. Las personas que tienen a Jesucristo un día irán al cielo. Pero si no tienes a Jesús, ¿por qué no levantas tu mano en esta hora? Y alguien te puede explicar si no tienes la seguridad de ir al cielo. No estás aquí por casualidad, Dios tiene un propósito para tu vida. Si no tiene usted la seguridad de ir al cielo cuando muera, levante su mano, por favor. Si usted no tiene la seguridad de ir al cielo, levante su mano, por favor. ¿Habrá alguien aquí en esta tarde que diga, pastor, yo no tengo la seguridad de ir al cielo si muriera? Levante su mano, por favor, alguien le puede explicar cómo usted puede tener la seguridad de ir al cielo. ¿Habrá alguien así en esta tarde? No dejes pasar esta oportunidad. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra que nos anima, nos alienta, reconforta nuestro pensamiento y nuestra fe, reconociendo, Señor, que cada circunstancia difícil en la vida, tú estás en medio de ella. Y Señor, gracias porque tú no estás, Señor, lejos de mí, estás dentro de mi cuerpo, dentro de mi vida. Y tú me conoces, aún, Señor, lo más interno, lo más íntimo de mí. Conoces mis problemas emocionales, espirituales. Conoces mis problemas físicos por lo que estoy pasando, pues tú escuchas todas las cosas. Señor, tú eres nuestro socorro. Tú eres nuestro sostén. Tú eres nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro castillo. Tú eres nuestro Dios. Y ante ti venimos en esta noche. Tú conoces la carga de tu pueblo, las necesidades de tu iglesia. Señor, ayúdanos a descansar plenamente en ti, que nuestros corazones sean afianzados en tus promesas. Ayúdanos, Señor, a continuar poniendo nuestra mirada en ti. En el nombre poderoso y precioso de Cristo Jesús te pido esto. Y todos decimos, amén.